Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. César murió apuñalado en el piso del Senado en 44 a.C. Entre sus asesinos había hombres que habían servido bajo él en Galia, que habían presenciado sus victorias y sus masacres. Sus motivaciones fueron políticas, no morales. No mataron a César porque objetaran sus atrocidades contra galos, sino porque temían su acumulación de poder. Pero, irónicamente, el hombre que ordenó la muerte de cientos de miles murió violentamente por las mismas 22 puñaladas que lo convirtieron en mártir. La historia tiene formas extrañas de equilibrar cuentas. Pero volvamos a las semanas posteriores a Avaricum, cuando las legiones marchaban hacia Gergovia, cargando el peso psicológico de lo que habían hecho. Los soldados no eran autómatas sin conciencia. Muchos escribían cartas a familias en Italia, describiendo campañas, pero omitiendo cuidadosamente detalles de aquella noche de tormenta. Algunos desarrollaron lo que hoy reconoceríamos como síntomas de trauma: pesadillas recurrentes, sobresaltos ante ruidos repentinos, incapacidad para conectar emocionalmente con otros. Los veteranos que habían servido en campañas previas de César notaban cambio en la atmósfera del ejército. Siempre había habido violencia, por supuesto. La guerra romana nunca fue asunto limpio. Pero Avaricum cruzó un umbral cualitativo. Los hombres hablaban menos alrededor de fogatas nocturnas. Las bromas y camaradería habituales se volvieron forzadas. Algunos centuriones, oficiales endurecidos por décadas de servicio, comenzaron a beber más de lo prudente. César, agudamente consciente del estado de sus legiones, organizó distribución generosa del botín capturado. Cada soldado recibió porción de tesoros tomados de Avaricum. Fue estrategia deliberada de gestión moral. Recompensar materialmente acciones que algunos cuestionaban internamente. La psicología era simple. Hombres que habían sido pagados por sus acciones tenían incentivo para justificarlas retroactivamente. La marcha hacia Gergovia tomó 2 semanas a través de territorio cada vez más hostil. Las tribus que habían considerado neutralidad ahora enviaban guerreros a emboscar columnas de suministro romanas. Los exploradores que se aventuraban demasiado lejos de las legiones principales desaparecían silenciosamente. Los galos habían aprendido que no podían vencer a Roma en batalla frontal, pero podían sangrarla mediante 1000 cortes pequeños. Vercingetorix, desde su posición en Gergovia, coordinaba esta estrategia de acoso con efectividad creciente. Había establecido red de comunicación usando señales de fuego en colinas que permitía transmitir información sobre movimientos romanos con rapidez sorprendente. Los mensajeros galos podían viajar más ligero y rápido que las pesadas columnas legionarias, dándoles ventaja en inteligencia que Roma tradicionalmente disfrutaba. El asedio de Gergovia comenzó a finales de abril bajo circunstancias muy diferentes a Avaricum. Esta vez, César no tenía elemento sorpresa. Los defensores estaban completamente preparados y bien abastecidos. La topografía favorecía abrumadoramente a galos, y lo más importante, Vercingetorix mismo comandaba la defensa desde dentro, mientras su caballería operaba libremente en campo circundante. Los ingenieros romanos evaluaron las murallas de Gergovia y entregaron informes sombríos. La ciudad se elevaba sobre meseta con pendientes tan pronunciadas que en algunos sectores alcanzaban 60 grados de inclinación. Los caminos de acceso eran estrechos desfiladeros donde las legiones no podían desplegar formaciones efectivas. Las fuentes de agua estaban dentro de las murallas, eliminando posibilidad de asedio por sed. Cada ventaja que Roma había disfrutado en Avaricum estaba ausente aquí. César intentó sus tácticas habituales. Los legionarios comenzaron a construir terraplenes en los pocos puntos donde la geografía lo permitía. Pero el trabajo avanzaba con lentitud agónica.
Los galos organizaban salidas nocturnas que destruían secciones recién construidas. Las piedras rodadas desde murallas causaban más daño que las flechas. Los trabajadores romanos, expuestos en pendientes abiertas, sufrían bajas constantes de proyectiles lanzados desde arriba. Después de semanas de esfuerzo con progreso mínimo, la situación de César se deterioraba. Las líneas de suministro estaban bajo ataque constante. Las tribus que había sometido anteriormente comenzaban a rebelarse, requiriendo destacamentos de legionarios para sofocar insurrecciones. Peor aún, llegaron noticias de que los edúos, aliados más importantes de Roma en Galia, estaban considerando cambiar de bando. La lealtad de los edúos era crucial. Controlaban territorio extenso en Galia Central y habían proporcionado suministros, guías y tropas auxiliares a las legiones durante años. Si se unían a Vercingétorix, la posición estratégica romana colapsaría. César envió emisarios urgentes ofreciendo concesiones, amenazando consecuencias, haciendo cualquier promesa necesaria para mantener su lealtad. No fue suficiente. En mayo del 52 a.C., los edúos finalmente se rebelaron, masacraron guarniciones romanas en su territorio, capturaron almacenes de suministro y enviaron ejército para unirse a Vercingétorix. Para César, esto representaba desastre estratégico. Repentinamente estaba operando en territorio completamente hostil, rodeado por enemigos, con líneas de suministro cortadas. Enfrentando esta crisis, César tomó decisión que algunos historiadores consideran su error más grave en Galia. Ordenó asalto directo contra Gergovia. Fue operación nacida de desesperación más que cálculo. El procónsul necesitaba victoria rápida y dramática para restaurar momentum psicológico de la campaña. Los números no favorecían ataque frontal, pero César apostó que disciplina legionaria podría superar desventaja topográfica. El asalto comenzó al amanecer con diversión elaborada. Una parte de las fuerzas romanas atacó sector de murallas opuesto al punto de ataque principal, atrayendo defensores galos. Simultáneamente, las legiones principales avanzaron hacia sección que exploradores habían identificado como débilmente defendida. La coordinación inicial fue perfecta. Los legionarios escalaron las pendientes con velocidad impresionante, alcanzando murallas antes de que los galos pudieran reorganizar defensa. Pero entonces, todo salió mal. Lo que los exploradores habían identificado como sección débilmente defendida era trampa elaborada. Vercingétorix había anticipado exactamente esta táctica y había preparado respuesta. Cuando los primeros legionarios alcanzaron las murallas, fueron recibidos por miles de guerreros galos que habían estado ocultos. El sector débilmente defendido repentinamente se convirtió en zona de matanza. Peor aún, otras legiones que no habían recibido orden de atacar, pero que vieron a sus camaradas avanzar, se unieron espontáneamente al asalto. La disciplina romana, normalmente su mayor fortaleza, colapsó en momento crucial. Unidades atacaban sin coordinación, sin apoyo, sin plan coherente. Los galos, luchando desde terreno elevado con líneas de suministro seguras, masacraron a atacantes desorganizados. César cabalgó personalmente hacia frente, intentando restaurar orden. Sus oficiales gritaban órdenes de retirada, pero en caos de batalla, muchos legionarios no podían escuchar o estaban demasiado comprometidos para retirarse limpiamente. Los galos, viendo desorden romano, lanzaron contraataque masivo que empujó a las legiones colina abajo en retirada caótica. Cuando finalmente se restableció orden y se contaron bajas, los números eran devastadores. 700 legionarios muertos, incluyendo 46 centuriones. En términos proporcionales, esto representaba pérdidas catastróficas de liderazgo de nivel medio. Los centuriones eran columna vertebral táctica de legiones. Su pérdida no podía reemplazarse fácilmente. Además del costo humano, la derrota era desastre psicológico.
Por primera vez, las legiones habían sido derrotadas decisivamente en asalto abierto. Vercingetorix no desperdició la oportunidad, organizó persecución limitada que infligió bajas adicionales antes de retirarse dentro de murallas. No arriesgó su ejército en batalla campal extendida, reconociendo que incluso derrotado, César seguía siendo adversario peligroso. En cambio, permitió que Victoria hablara por sí misma. Los mensajeros galos cabalgaron por toda la región con noticias. Las legiones invencibles habían sido derrotadas. César había huido. El impacto en coalición gala fue eléctrico. Las tribus que habían dudado ahora enviaban guerreros entusiastamente. Los jóvenes que habían observado desde márgenes tomaron armas. Las provisiones y suministros fluyeron hacia ejército de Vercingetorix. Por primera vez desde inicio de guerra, los galos creían genuinamente que podían expulsar a Roma. César enfrentaba decisión estratégica más difícil de su carrera. Podía continuar asedio de Gergovia, pero cada día que permanecía fortalecía a sus enemigos mientras debilitaba su propia posición. Podía retirarse hacia provincia romana, pero eso significaría abandono de toda la Galia conquistada y ruina de su reputación. O podía intentar reagruparse en territorio galo, arriesgando todo en apuesta de que podía recuperar iniciativa. Eligió la tercera opción. A principios de junio, César levantó el asedio de Gergovia y comenzó retirada hacia norte. Oficialmente presentó esto como maniobra táctica para unirse con legiones que llegaban como refuerzo, pero todos entendían la realidad. Era retirada, primera genuina de su carrera en Galia. Las tribus que habían temido a Roma ahora atacaban sus columnas abiertamente. Los galos interpretaban el movimiento como inicio de evacuación romana completa. Vercingetorix convocó consejo de guerra de todos los líderes tribales galos. El momentum estaba completamente de su lado. Había demostrado que su estrategia funcionaba. Gergovia probaba que ciudades fortificadas defendidas inteligentemente eran invulnerables a asalto romano. El camino hacia victoria total parecía claro. Continuar estrategia defensiva, atacar líneas de suministro, esperar a que hambre y moral deteriorada forzaran evacuación romana. Pero en ese consejo de guerra, presionado por comandantes tribales ansiosos de gloria en batalla campal, Vercingetorix cometió error que definiría su legado. Abandonó estrategia que había funcionado brillantemente y decidió buscar batalla decisiva. Específicamente, organizó ataque masivo de caballería contra legiones en retirada. El razonamiento era tentador. Con César aparentemente derrotado y desmoralizado, un golpe final lo destruiría completamente. 10.000 jinetes galos, fuerza de caballería más grande reunida en generación, se prepararon para ataque. Representaban élite guerrera de docenas de tribus. Estaban bien equipados, bien montados y supremamente confiados. Vercingetorix les dio órdenes directas: atacar columnas romanas, destruir sus suministros, no permitir que reagruparan. La batalla de caballería ocurrió cerca de moderna Dijon a mediados de junio. Los galos atacaron con furia característica, carga masiva diseñada para romper formaciones romanas mediante puro impacto. Pero César había anticipado exactamente este movimiento. Había reforzado su caballería con mercenarios germanos cuya reputación de ferocidad intimidaba incluso a galos. Los germanos luchaban diferente que jinetes tradicionales. Mezclaban caballería con infantería ligera que corría junto a caballos, trabajando en coordinación cercana. Cuando caballería gala cargaba, los germanos la recibían con formación disciplinada que absorbía impacto y luego contraatacaba cuando momentum galo se agotaba. La infantería germana atacaba caballos directamente, derribando jinetes para que la caballería los rematara. El choque fue brutal y confuso. Miles de guerreros luchaban en área concentrada, polvo elevándose tan denso que oscurecía visibilidad.
Pero gradualmente, disciplina germana y romana superó coraje individual galo. La caballería gala, diseñada para cargas devastadoras, pero no para combate prolongado, comenzó a fragmentarse. Los jinetes que intentaban retirarse para reorganizarse encontraban que retaguardia estaba bloqueada por sus propios camaradas, aún empujando hacia adelante. Cuando batalla finalmente terminó, miles de guerreros galos yacían muertos o heridos. La élite de caballería, recurso irreemplazable que había tomado años desarrollar, estaba destruida. Vercingétorix, observando desde posición cercana, comprendió inmediatamente magnitud del desastre. En una tarde había perdido ventaja de movilidad que hacía su estrategia de acoso efectiva. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. César, por su parte, reconoció que Batalla de Caballería había cambiado ecuación estratégica completamente. Ahora podía moverse sin amenaza constante de ataques a sus flancos. Más importante, Victoria restauró confianza de sus legiones. Los soldados que habían murmurado dudas después de Gergovia, ahora recordaban por qué habían conquistado Galia en primer lugar. Pero Vercingétorix no estaba acabado. Reconociendo su error de abandonar estrategia defensiva, el líder galo tomó decisión extraordinaria. Consolidaría su ejército en posición fortificada tan fuerte que obligaría a César a asedio imposible. Eligió Alesia, ciudad en meseta elevada rodeada por ríos y colinas, con murallas formidables y suministros abundantes. La decisión tenía lógica estratégica. Alesia obligaría a César a dividir fuerzas en asedio mientras ejércitos de relevo galos atacaban desde exterior. Era exactamente tipo de situación que había funcionado en Gergovia. Vercingétorix había aprendido de su error con caballería. Ahora volvía a lo que funcionaba. 80.000 guerreros galos marcharon hacia Alesia en julio del 52 a.C. La población civil de ciudad ya estaba evacuada, reemplazada por soldados. Los almacenes estaban llenos de grano suficiente para meses. Las murallas fueron reforzadas, los pozos fueron asegurados. Vercingétorix había creado fortaleza perfecta. Ahora necesitaba que ejércitos de relevo llegaran antes de que provisiones se agotaran. César vio la situación y tomó decisión que demostraría tanto su genio ingenieril como su absoluta determinación de terminar guerra gala de una vez. En lugar de intentar asaltar Alesia, construiría fortificaciones que convertirían la ciudad en prisión. No solo bloquearía salidas, crearía sistema de defensa tan completo que podría contener guarnición dentro, mientras defendía contra ejércitos de relevo desde fuera. Las legiones comenzaron obra de ingeniería militar más ambiciosa del mundo antiguo. Primero construyeron circunvalación, línea continua de fortificaciones rodeando Alesia completamente, mirando hacia adentro. Zanjas profundas, empalizadas de madera, torres de observación cada 80 metros, trampas ocultas entre fortificaciones y ciudad. El perímetro medía aproximadamente 16 kilómetros. Pero César no se detuvo ahí. Sabiendo que ejércitos de relevo vendrían, ordenó construcción de contravalación. Segunda línea de fortificaciones paralela a primera, pero mirando hacia afuera. Entre ambas líneas, las legiones acamparían, defendiéndose simultáneamente contra ataques desde dentro y desde fuera. El trabajo era agotador más allá de comprensión moderna. Los legionarios excavaban durante 12 horas diarias, pausa solo para comer y dormir en turnos. Las zanjas tenían que alcanzar 3 metros de profundidad. Las empalizadas requerían talar bosques enteros. Las torres necesitaban construirse desde cimientos, y todo esto mientras Vercingétorix organizaba salidas constantes intentando interrumpir construcción.
Las salidas galas eran operaciones desesperadas. Grupos de guerreros emergían de puertas de Alesia al amanecer, corrían hacia secciones de fortificaciones en construcción, intentaban destruir lo que podían antes de que legionarios respondieran. Muchas de estas salidas terminaban en masacres cuando refuerzos romanos llegaban, pero algunas lograban retrasar trabajo por días. César personalmente supervisaba construcción, cabalgando de sector en sector, inspeccionando cada detalle. Sus ingenieros habían diseñado sistema de trampas elaborado, pozos ocultos con estacas afiladas, troncos con puntas de hierro enterrados en ángulo, zanjas llenas de agua donde enemigos esperarían encontrar tierra sólida. Las fortificaciones no eran solo barreras físicas, eran laberintos de muerte diseñados para canalizar atacantes hacia zonas de matanza. Dentro de Alesia, Vercingetorix se enfrentaba matemática brutal. 80.000 guerreros más población civil restante consumían provisiones más rápido de lo anticipado. Los mensajeros que había enviado antes del cerco completo llevaban órdenes urgentes. Todas las tribus debían enviar ejércitos de relevo inmediatamente, pero semanas pasaban sin señales de que ayuda llegara. A finales de agosto, situación dentro de Alesia se volvió desesperada. Las raciones fueron reducidas, luego reducidas nuevamente. Los caballos fueron sacrificados por carne. Las reservas de emergencia fueron abiertas. Vercingetorix convocó consejo de guerra donde oficiales debatieron opciones cada vez más terribles. Algunos sugirieron intentar romper cerco mediante carga suicida, otros propusieron negociar rendición. El líder galo tomó entonces decisión que revelaría tanto su pragmatismo despiadado como desesperación de su situación. Ordenó expulsión de todos los no combatientes de ciudad, mujeres, niños, ancianos, cualquiera que no pudiera pelear tenía que irse. No podía alimentarlos, y cada boca que no luchaba era boca que consumía recursos escasos necesarios para guerreros. Miles de civiles galos fueron forzados fuera de puertas de Alesia, caminaron hacia líneas romanas suplicando paso, esperando que César los dejara cruzar hacia territorio libre. Fue error de cálculo terrible. César se negó rotundamente. Permitir que civiles cruzaran consumiría sus propias provisiones. Más importante, dejarlos pasar eliminaría presión sobre Vercingetorix para rendirse. Los refugiados quedaron atrapados en tierra de nadie, entre murallas de Alesia y fortificaciones romanas. No podían regresar. Vercingetorix había cerrado puertas detrás de ellos. No podían avanzar. Legionarios tenían órdenes de no dejar pasar a nadie. Durante días, luego semanas, permanecieron en espacio estrecho sin refugio, comida o agua. Los gritos de civiles atrapados alcanzaban tanto ciudad como campamento romano. Madres sostenían bebés hambrientos en alto, suplicando piedad. Ancianos se arrodillaban hacia líneas romanas, rogando por muerte rápida. Algunos intentaron sobrevivir comiendo pasto y corteza, otros simplemente se acostaron y esperaron morir. Este episodio, tan brutal como Masacre de Avaricum, pero de naturaleza diferente, demostró cómo lógica de guerra total destruye cualquier pretensión de humanidad. Tanto César como Vercingetorix, celebrados por sus pueblos como genios militares, permitieron que miles de inocentes murieran lentamente porque aritmética fría de estrategia dictaba que sus vidas valían menos que provisiones que consumirían. Los legionarios que observaban desde torres podían ver civiles muriendo. Algunos sintieron incomodidad moral. Otros racionalizaban que eran enemigos y su destino no era asunto romano. Los oficiales prohibieron cualquier gesto de caridad hacia refugiados. Las órdenes de César eran absolutas. Nadie cruza. El procónsul había calculado que horror visible de civiles muriendo lentamente rompería voluntad de Vercingetorix más rápido que cualquier asalto. No funcionó. El líder galo,
Aunque torturado por gritos que podía escuchar, mantuvo puertas cerradas. Había tomado decisión y no podía revertirla sin condenar a toda su guarnición. La disciplina férrea que había mostrado durante campaña ahora se aplicaba a sí mismo, forzándose a ignorar súplicas de su propia gente muriendo a metros de distancia. Finalmente, a mediados de septiembre, ejército de relevo galo llegó. Era fuerza inmensa, 80.000 guerreros de casi todas las tribus importantes. Comandados por Comius de los Atrebates, Vercassivellaunus, primo de Vercingetorix, y otros nobles poderosos acamparon en colinas cercanas y se prepararon para atacar líneas externas de César. El plan era coordinado. Ejército de relevo atacaría fortificaciones externas mientras Vercingetorix organizaba salida masiva contra fortificaciones internas. Las legiones serían aplastadas entre dos fuerzas que sumaban 160.000 guerreros. Los números parecían imposibles. César tenía aproximadamente 60.000 legionarios para defender 16 kilómetros de fortificaciones contra enemigos atacando desde ambas direcciones. Pero los galos cometieron error crucial. No atacaron inmediatamente. Pasaron días estableciendo campamento perfecto, organizando líneas de suministro, debatiendo táctica óptima. Cada hora de demora permitía a César prepararse, redistribuir fuerzas, identificar sectores débiles en sus propias fortificaciones y reforzarlos. El primer ataque llegó finalmente al amanecer de finales de septiembre. Oleadas de guerreros galos chocaron contra fortificaciones externas, mientras Vercingetorix lanzó salida simultánea contra internas. La batalla rugió durante horas. Los legionarios luchaban en turnos, rotando de sector en sector, donde presión era mayor. Las torres de observación permitían a oficiales romanos ver todo campo de batalla y enviar refuerzos donde más se necesitaban. Las trampas que César había construido funcionaban exactamente como diseñadas. Los guerreros galos, corriendo hacia empalizadas, caían en pozos con estacas afiladas. Los que evitaban pozos se enredaban en trampas de troncos puntiagudos. Los que superaban estas barreras enfrentaban zanjas profundas que no podían cruzar rápidamente. Cada obstáculo ralentizaba avance lo suficiente para que legionarios concentraran proyectiles en zonas de matanza preparadas. Vercingetorix, atacando desde interior, enfrentaba desafíos diferentes. Sus guerreros estaban debilitados por semanas de raciones reducidas. Tenían que atacar cuesta arriba contra fortificaciones diseñadas precisamente para repeler tales asaltos. Y sabían que si fallaban, no habría segunda oportunidad. Lucharon con coraje desesperado de hombres que comprendían que era victoria o muerte, pero después de horas de combate brutal, ambos ataques se rompieron. Las fortificaciones romanas resistieron. Las legiones, aunque exhaustas y sangrando de 1000 heridas pequeñas, mantuvieron cohesión. Los galos se retiraron para contar bajas y reorganizarse. Durante noche, comandantes galos analizaron primer ataque. Identificaron punto en línea romana donde fortificaciones parecían más débiles. Sector donde geografía dificultaba que refuerzos llegaran rápidamente. Prepararon segundo asalto focalizando fuerza masiva en ese único punto vulnerable. El segundo ataque comenzó antes de amanecer, 3 días después del primero. Los galos habían aprendido lecciones de fracaso inicial. Traían herramientas para rellenar zanjas, escaleras para murallas, manteletes de madera para protección contra proyectiles. 60.000 guerreros convergieron sobre sector de aproximadamente 1 kilómetro de fortificaciones. La presión era insostenible. Las empalizadas comenzaron a ceder bajo peso de guerreros, escalando sobre cuerpos decaídos. Los legionarios peleaban cuerpo a cuerpo sobre sus propias murallas, espadas contra espadas, escudos contra escudos.
Algunas secciones de fortificaciones fueron tomadas brevemente antes de que contraataques romanos las recuperaran. César estaba en todas partes, cabalgando de crisis en crisis. Su capa roja de comandante lo hacía objetivo obvio para proyectiles galos, pero también punto de reunión para legionarios. Donde César aparecía, soldados encontraban fuerza renovada. Sus oficiales gritaban órdenes, dirigiendo refuerzos con precisión nacida de entrenamiento y experiencia. En momento crucial, cuando sección de fortificaciones pareció lista para colapsar completamente, César tomó decisión audaz. Personalmente lideró contraataque no desde retaguardia sino al frente, espada en mano. Los legionarios, viendo a su general entre ellos, arriesgando vida como soldado común, encontraron reservas de coraje que no sabían que poseían. Empujaron a galos de regreso sobre murallas, sobre zanjas, de regreso hacia sus líneas iniciales. El segundo asalto terminó como el primero, con galos retirándose, fortificaciones romanas todavía intactas. Pero las bajas romanas habían sido severas. Cada sector reportaba legionarios muertos o demasiado heridos para continuar luchando. Las reservas se agotaban. César sabía que no podía sostener otro ataque de similar intensidad. Dentro de Alesia, Vercingétorix enfrentaba realidad aún más sombría. Las provisiones finalmente se habían agotado completamente. Sus guerreros estaban literalmente hambrientos, algunos tan débiles que apenas podían sostener armas. Había intentado 2 salidas coordinadas con ejército de relevo y ambas habían fallado. La ventana de oportunidad se cerraba rápidamente. Los comandantes del ejército de relevo, sin embargo, se negaron a aceptar derrota. Organizaron tercer y último asalto, apostando todo en esfuerzo coordinado masivo. Ambos ejércitos galos atacarían simultáneamente con cada guerrero disponible. No habría reservas, no habría segunda oportunidad, victoria o muerte. El asalto final comenzó al mediodía de principios de octubre. El rugido de 160.000 guerreros galos atacando simultáneamente era sonido que ningún superviviente olvidaría. La tierra temblaba bajo millares de pies corriendo. El cielo oscurecía con proyectiles. El aire llenaba de gritos en docenas de dialectos diferentes, todos convergiendo en furia unificada contra el invasor romano. Por horas, el resultado estuvo genuinamente en duda. Hubo momentos cuando legionarios pensaron que líneas colapsarían. Secciones de fortificaciones fueron tomadas y retomadas múltiples veces. Los cadáveres se apilaban tan alto que se volvieron obstáculos físicos. Los supervivientes trepaban sobre cuerpos de amigos y enemigos para continuar luchando. César, comprendiendo que estaba en momento crucial de toda guerra gala, jugó su última reserva. Había mantenido en reserva su mejor caballería y cohortes de élite específicamente para crisis como esta. Las envió en maniobra de flanqueo amplia alrededor de posiciones del ejército de relevo externo, tarea que requería cabalgar kilómetros a través de terreno difícil mientras batalla principal rugía. La caballería germana y las cohortes romanas emergieron detrás del ejército de relevo justo cuando éste estaba completamente comprometido en asalto frontal. Los guerreros galos, atacando fortificaciones romanas, repentinamente escucharon gritos de alarma desde retaguardia. Intentaron girar para enfrentar nueva amenaza, pero estaban atrapados entre fortificaciones que asaltaban y caballería atacando desde atrás. El pánico es contagioso en batalla. Una vez que sección del ejército de relevo comenzó a desintegrarse, colapso se extendió como onda a través de líneas galas. Los guerreros que habían estado empujando hacia adelante repentinamente intentaban retirarse. La retirada organizada se convirtió en ruta desordenada. Los galos se pisoteaban entre sí en desesperación por escapar.
Desde Alesia, Vercingetorix observaba destrucción de su última esperanza. Podía ver ejército de relevo disolviéndose en caos. Podía ver caballería romana persiguiendo galos en fuga. Comprendió inmediatamente que guerra había terminado. No habría más ejércitos. No habría más rescates. La matemática era final. Continuó resistencia solo resultaría en masacre lenta de sus guerreros restantes por hambre. Esa noche, Vercingetorix convocó último consejo de guerra. Los oficiales que lo rodeaban estaban demacrados por hambre, agotados por combate, desesperados por opciones. Algunos argumentaron por carga final suicida, morir con honor en combate. Otros sugirieron intentar escape nocturno con esperanza de que algunos sobrevivieran para continuar resistencia. El líder galo rechazó ambas opciones. En su lugar, anunció que se rendiría personalmente a César, esperando que esto comprara tratamiento merciful para sus hombres. Era cálculo final, sacrificar su propia vida y libertad por posibilidad de que César perdonaría guerreros que habían luchado bajo sus órdenes. Al día siguiente, Vercingetorix se preparó para rendición con cuidado ritual. Se vistió con sus mejores ropas ceremoniales, armadura pulida hasta brillar, capa de comandante. Montó su caballo más fino. No saldría derrotado luciendo derrotado. Saldría como líder, manteniendo dignidad hasta el final. Lo que sucedió siguiente se volvería uno de momentos más icónicos de historia antigua. Vercingetorix cabalgó solo desde puertas de Alesia hacia campamento romano. Los legionarios, alineados en formaciones ceremoniales, observaban en silencio mientras enemigo que casi los había derrotado se acercaba. César estaba sentado en plataforma elevada, rodeado por sus oficiales, esperando. Vercingetorix cabalgó en círculo alrededor de César sin decir palabra. Era ritual galo antiguo de rendición, reconocimiento de victoria del conquistador. Luego desmontó, caminó hasta plataforma y depositó sus armas a los pies del procónsul romano. Se arrodilló, levantó manos en gesto de súplica. César no dijo nada. No ofreció palabras de respeto por enemigo valiente. No reconoció coraje de Vercingetorix. Simplemente hizo gesto y guardias se adelantaron, encadenaron al líder galo y lo arrastraron hacia prisión preparada. Para César, Vercingetorix no era rival honorable, sino rebelde que había costado tiempo, dinero y vidas romanas. Sería tratado como tal. Los 80.000 guerreros restantes en Alesia fueron sometidos a destino calculado para maximizar beneficio de César. Los dividió entre sus legionarios como esclavos personales, recompensa por años de campaña agotadora. Cada soldado recibió uno o más prisioneros galos para vender o mantener como propiedad. Fue distribución masiva de seres humanos como botín de guerra, práctica estándar romana que ni siquiera requería justificación. Para Vercingetorix, destino fue diferente, pero igualmente cruel. Fue transportado a Roma, donde languideció en prisión Tullianum durante 6 años. Las condiciones eran deliberadamente brutales: celdas subterráneas sin luz, raciones mínimas, aislamiento completo. El hombre que casi había expulsado a Roma de Galia fue reducido a espectro olvidado en mazmorra romana. En 46 a.C., César finalmente organizó su triunfo ceremonial en Roma, celebración masiva de conquistas galas. Como parte de ritual, prisioneros importantes eran exhibidos encadenados por calles antes de ser ejecutados. Vercingetorix, apenas reconocible después de años de prisión, fue paseado frente a multitudes romanas que celebraban. Luego fue llevado de regreso a prisión, donde fue estrangulado según costumbre con prisioneros de guerra. Tenía 36 años. La muerte de Vercingetorix cerró capítulo final de Galia independiente. Aunque rebeliones menores continuaron durante años siguientes, nunca más surgió líder capaz de unir tribus contra Roma. César había logrado lo que generaciones de generales romanos habían intentado: conquista completa y pacificación de Galia.
pero el costo humano era incomprensible por estándares modernos. Historiadores estiman que Guerra Gala resultó en aproximadamente 1 millón de muertos galos y otro millón esclavizado. De población gala previa de aproximadamente 10 millones, el 20% fue muerto o esclavizado en menos de una década. Ciudades enteras desaparecieron. Estructuras sociales que habían existido durante siglos fueron destruidas. Cultura material gala fue reemplazada por versión romanizada. Avaricum, específicamente, nunca se recuperó. La ciudad fue reconstruida eventualmente, pero en escala mucho menor, poblada por colonos de otras regiones. Los vituriges, como pueblo independiente, esencialmente dejaron de existir. Su territorio fue absorbido en estructura administrativa romana. Su lengua, tradiciones e identidad cultural fueron borradas tan completamente que poco sobrevive en registro histórico. La masacre de Avaricum continuó resonando en imaginación gala durante generaciones. Se volvió símbolo de brutalidad romana. Historia contada alrededor de fogatas para recordar a niños qué había sucedido cuando Roma decidía hacer ejemplo. Los ancianos galos, que habían sido niños durante guerra, contaban historias a sus nietos, quien las pasaban a siguiente generación. La memoria oral preservaba lo que textos escritos omitían. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Para Roma, Avaricum fue simplemente entrada en libro mayor de victorias. Cuando César escribió sus comentarios sobre Guerra Gala años después, dedicó apenas párrafos al evento. Su narrativa enfatizaba brillantez táctica del asedio, mientras minimizaba escala de matanza subsecuente. Las oraciones elegantes en latín presentaban conquista como proceso inevitable de civilización superando barbarie. Esta narrativa sanitizada es lo que estudiantes de latín leyeron durante 2 milenios. Los textos escolares modernos a menudo reducen Avaricum a nota al pie en historia más amplia de conquista romana. Pero para quienes estuvieron allí, tanto perpetradores como víctimas, nunca fue simplemente batalla táctica. Fue momento cuando guerra dejó de tener límites morales. Los legionarios que ejecutaron órdenes de César en Avaricum llevaron esas memorias resto de sus vidas. Algunos eventualmente se establecieron en Galia como veteranos retirados, recibiendo tierra tomada de galos que habían ayudado a conquistar. Vivían junto a descendientes de personas que habían masacrado. La incomodidad psicológica de esta yuxtaposición raramente se discute en textos históricos, pero debe haber sido profunda. César mismo murió apenas 8 años después de Alesia. Entre sus asesinos había hombres como Decimus Brutus, quien había servido bajo él en Galia y había presenciado tanto victorias como atrocidades. Sus motivaciones fueron políticas, pero uno se pregunta si memorias de lo que habían hecho en nombre de César pesaban en sus decisiones. Mataron al hombre que los había convertido en ejecutores de genocidio. El legado de Avaricum se extiende más allá de historia romana. Estableció precedente para cómo imperios posteriores tratarían poblaciones resistentes. Cuando comandantes españoles conquistaban América, cuando oficiales británicos suprimían rebeliones en India, cuando generales nazis implementaban políticas de exterminio, todos estaban siguiendo camino trazado en ciudades galas como Avaricum. Los arqueólogos que excavan sitio moderno de Avaricum encuentran evidencia física que corrobora relatos literarios. Capas de ceniza fechadas al siglo I a.C., huesos humanos mostrando marcas de violencia traumática, artefactos abandonados súbitamente, estructuras quemadas que nunca fueron reconstruidas. La tierra misma lleva cicatrices de aquella noche de marzo. Estudios forenses recientes de restos humanos revelan detalles más íntimos.
Marcas de corte en huesos, consistentes, con ejecución sistemática más que combate. Esqueletos de familias enteras encontrados juntos en sótanos donde intentaron esconderse. Evidencia de incendios deliberados en edificios que todavía contenían ocupantes. Ciencia moderna añade detalle granular a lo que textos antiguos solo bosquejaron. La pregunta que debe confrontarse es ¿qué nos dice esto sobre naturaleza del poder y guerra? César no era monstruo, psicopático. Era producto de sistema que celebraba conquista y despreciaba a vencidos. Fue criado en cultura donde gloria militar era camino hacia éxito político. Le dieron ejército y mandato de expandir fronteras romanas sin restricciones significativas sobre métodos. ¿Habría cualquier otro comandante romano en su posición actuado diferente? Probablemente no. Roma produjo docenas de generales que implementaron políticas similares en otras provincias. ¿Esto hace acciones menos horribles? Absolutamente no. Pero contextualiza cómo sistemas políticos pueden convertir ambición ordinaria en arquitectura de genocidio. Las legiones que ejecutaron órdenes no eran sádicos excepcionales. Eran soldados profesionales entrenados para obedecer. Estaban hambrientos, exhaustos, enfurecidos por semanas de asedio brutal. Cuando fueron soltados con restricciones suspendidas, el instinto de manada se activó. Los hombres hicieron cosas en grupo que nunca considerarían individualmente. Esta mecánica de atrocidad colectiva es quizás lección más perturbadora de Avaricum. No requiere maldad excepcional. Requiere solo sistema que deshumaniza enemigos, liderazgo que prioriza objetivos sobre escrúpulos y circunstancias que suspenden supervisión moral normal. Estos elementos se repiten en genocidios a través de historia. Para los galos que sobrevivieron guerra, vida bajo dominio romano fue proceso de asimilación forzada. Sus hijos aprendieron latín en lugar de lenguas galas. Adoptaron costumbres romanas, leyes romanas, religión romana. Dentro de generaciones, Galia se volvió tan romana que visitantes apenas podían distinguirla de Italia. La conquista cultural completó lo que conquista militar había iniciado. Pero bajo superficie de romanización, memorias persistían. Nombres de lugares conservaban ecos de origen galo. Festivales tradicionales continuaban bajo disfraces romanos. Historias de Vercingétorix se contaban en secreto, transformándose lentamente de historia a leyenda. El líder que había fracasado en vida se volvió símbolo de resistencia en muerte. Este proceso de transformación mítica alcanzó culminación en siglo XIX cuando Francia napoleónica buscaba héroes nacionales. Vercingétorix fue resucitado como protofrancés que había luchado contra ocupación extranjera. Estatuas fueron erigidas, historias fueron reescritas, su imagen apareció en monedas y sellos. El hombre real, con todas sus complejidades y fracasos, desapareció bajo peso de símbolo político. Para Burge moderno, construido sobre ruinas de Avaricum, relación con pasado es complicada. La ciudad celebra herencia romana, mientras reconoce que esa herencia fue construida literalmente sobre huesos de habitantes galos masacrados. Placas conmemorativas mencionan asedio, sin detallar lo que siguió. Turistas visitan ruinas antiguas sin comprender completamente horror que ocurrió allí. Esta amnesia histórica selectiva es común con genocidios antiguos. Están lo suficientemente distantes temporalmente que horror ha sido abstraído. Los números, 40.000 muertos, son tan grandes que pierden significado individual. No podemos visualizar 40.000 personas gritando, sangrando, muriendo. Entonces se vuelven estadística, nota histórica, línea en cronología de conquista romana. Pero si logramos mantener en mente que cada uno de esos 40.000 era individuo con nombre, historia, familia, esperanzas, entonces la magnitud se vuelve más tangible, la madre que murió protegiendo a sus hijos.
el anciano que suplicó misericordia en lengua que legionarios no entendían, el joven guerrero que luchó hasta último aliento defendiendo hogar, cada uno una vida completa, truncada en violencia absurda. El legado final de Avaricum no está en fortificaciones destruidas o en párrafos de textos antiguos. Está en pregunta que nos fuerza a confrontar: ¿somos diferentes? Si sistema político nos entrenara desde infancia a valorar conquista sobre compasión, si líderes nos ordenaran violencia contra población definida como enemiga, si circunstancias suspendieran supervisión moral normal, ¿resistiríamos? La historia sugiere que mayoría no resistiría. Los legionarios que masacraron a Avaricum no eran monstruos nacidos. Fueron creados por sistema, entrenamiento, circunstancia, y sistemas similares han continuado creando perpetradores similares a través de siglos. Cambió tecnología, evolucionó ideología, pero mecánica fundamental de cómo sociedades organizan violencia masiva permanece perturbadoramente consistente. La noche del 26 de marzo del 52 a.C. terminó con ciudad en ruinas y 40.000 muertos, pero reverberaciones de esa noche continuaron extendiéndose a través de siglos. Cada decisión que César tomó antes de Avaricum, durante Avaricum y después de Avaricum contribuyó al sistema de dominación imperial que eventualmente consumiría mundo mediterráneo entero. Y en ese sentido, lo que César soltó en Avaricum no era solo violencia específica de una noche, era demostración de lo que imperio está dispuesto a hacer para mantener poder. Era mensaje enviado a través de tiempo a cualquier población que considerara resistencia. Este es precio. Este es destino de quienes desafían Roma. Mensaje resonó. Durante siglos subsecuentes de dominio romano, pocas poblaciones eligieron resistencia prolongada. La sombra de Avaricum, junto con docenas de masacres similares en otras provincias, creó clima de terror que hacía conquista más fácil. El miedo se volvió arma más efectiva que las legiones, pero miedo también siembra resentimiento que eventualmente florece en rebelión. El Imperio Romano, que César ayudó a construir sobre montañas de cadáveres, eventualmente colapsó, minado por enemigos externos y divisiones internas. Las poblaciones que había conquistado y aterrorizado no olvidaron. Cuando Roma se debilitó, ellas recordaron. Vercingetorix nunca vio caída de Roma. Murió en celda oscura, estrangulado como criminal común. Pero la idea que representaba, que pueblos pueden resistir imperio, incluso cuando costo es terrible, sobrevivió. Se transmitió a través de generaciones, inspirando rebeliones futuras, informando resistencias venideras. En final, quizás la lección más importante de Avaricum es que violencia masiva, incluso cuando militarmente exitosa, nunca resuelve problemas fundamentales de poder y resistencia. César conquistó Galia, pero no conquistó idea de libertad gala. Mató 40.000 en Avaricum, pero no mató memoria de lo que había existido antes de Roma. Y esa memoria, transmitida en susurros durante siglos de dominación, eventualmente contribuiría a transformación de Galia en Francia, nación que definiría su identidad parcialmente en oposición al legado romano. El círculo sería completo cuando franceses modernos erigieran estatua de Vercingetorix en mismo sitio donde César había triunfado. La historia no ofrece justicia simple. Los 40.000 muertos de Avaricum nunca fueron vengados. César murió rico y poderoso, aunque violentamente. Vercingetorix fue recordado, aunque pasaron 1800 años antes de que memoria fuera rehabilitada. Pero los muertos permanecen muertos, sus voces silenciadas para siempre. Lo único que podemos hacer es recordarlos, no como estadística abstracta, sino como 40.000 individuos que experimentaron terror, dolor y muerte en una noche de marzo hace más de 2000 años.
y usar su memoria como recordatorio de lo que humanidad es capaz de hacer a sí misma, cuando poder encuentra conveniencia y moralidad, encuentra suspensión. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. César murió apuñalado en el piso del Senado en 44 antes de Cristo. Entre sus asesinos había hombres que habían servido bajo él en Galia, que habían presenciado sus victorias y sus masacres. Sus motivaciones fueron políticas, no morales. No mataron a César porque objetaran sus atrocidades contra galos, sino porque temían su acumulación de poder. Pero irónicamente, el hombre que ordenó la muerte de cientos de miles murió violentamente por las mismas 22 puñaladas que lo convirtieron en mártir. La historia tiene formas extrañas de equilibrar cuentas. Pero volvamos a las semanas posteriores a Avaricum, cuando las legiones marchaban hacia Gergovia cargando el peso psicológico de lo que habían hecho. Los soldados no eran autómatas sin conciencia. Muchos escribían cartas a familias en Italia, describiendo campañas, pero omitiendo cuidadosamente detalles de aquella noche de tormenta. Algunos desarrollaron lo que hoy reconoceríamos como síntomas de trauma: pesadillas recurrentes, sobresaltos ante ruidos repentinos, incapacidad para conectar emocionalmente con otros. Los veteranos, que habían servido en campañas previas de César, notaban cambio en atmósfera del ejército. Siempre había habido violencia, por supuesto. La guerra romana nunca fue asunto limpio, pero Avaricum cruzó umbral cualitativo. Los hombres hablaban menos alrededor de fogatas nocturnas. Las bromas y camaradería habituales se volvieron forzadas. Algunos centuriones, oficiales endurecidos por décadas de servicio, comenzaron a beber más de lo prudente. César, agudamente consciente del estado de sus legiones, organizó distribución generosa del botín capturado. Cada soldado recibió porción de tesoros tomados de Avaricum. Fue estrategia deliberada de gestión moral, recompensar materialmente acciones que algunos cuestionaban internamente. La psicología era simple. Hombres que habían sido pagados por sus acciones tenían incentivo para justificarlas retroactivamente. La marcha hacia Gergovia tomó 2 semanas a través de territorio cada vez más hostil. Las tribus que habían considerado neutralidad ahora enviaban guerreros a emboscar columnas de suministro romanas. Los exploradores que se aventuraban demasiado lejos de las legiones principales desaparecían silenciosamente. Los galos habían aprendido que no podían vencer a Roma en batalla frontal, pero podían sangrarla mediante 1000 cortes pequeños. Vercingétorix, desde su posición en Gergovia, coordinaba esta estrategia de acoso con efectividad creciente. Había establecido red de comunicación, usando señales de fuego en colinas que permitía transmitir información sobre movimientos romanos con rapidez sorprendente. Los mensajeros galos podían viajar más ligero y rápido que las pesadas columnas legionarias, dándoles ventaja en inteligencia que Roma tradicionalmente disfrutaba. El asedio de Gergovia comenzó a finales de abril bajo circunstancias muy diferentes a Avaricum. Esta vez, César no tenía elemento sorpresa. Los defensores estaban completamente preparados y bien abastecidos. La topografía favorecía abrumadoramente a galos, y lo más importante, Vercingétorix mismo comandaba la defensa desde dentro, mientras su caballería operaba libremente en campo circundante. Los ingenieros romanos evaluaron las murallas de Gergovia y entregaron informes sombríos. La ciudad se elevaba sobre meseta con pendientes tan pronunciadas que en algunos sectores alcanzaban 60 grados de inclinación. Los caminos de acceso eran estrechos desfiladeros donde las legiones no podían desplegar formaciones efectivas. Las fuentes de agua estaban dentro de las murallas, eliminando posibilidad de asedio por sed. Cada ventaja que Roma había disfrutado en Avaricum estaba ausente aquí.
César intentó sus tácticas habituales. Los legionarios comenzaron a construir terraplenes en los pocos puntos donde la geografía lo permitía, pero el trabajo avanzaba con lentitud agónica. Los galos organizaban salidas nocturnas que destruían secciones recién construidas. Las piedras rodadas desde murallas causaban más daño que las flechas. Los trabajadores romanos, expuestos en pendientes abiertas, sufrían bajas constantes de proyectiles lanzados desde arriba. Después de semanas de esfuerzo con progreso mínimo, la situación de César se deterioraba. Las líneas de suministro estaban bajo ataque constante. Las tribus que había sometido anteriormente comenzaban a rebelarse, requiriendo destacamentos de legionarios para sofocar insurrecciones. Peor aún, llegaron noticias de que los sedúos, aliados más importantes de Roma en Galia, estaban considerando cambiar de bando. La lealtad de los sedúos era crucial. Controlaban territorio extenso en Galia Central y habían proporcionado suministros, guías y tropas auxiliares a las legiones durante años. Si se unían a Vercingetorix, la posición estratégica romana colapsaría. César envió emisarios urgentes ofreciendo concesiones, amenazando consecuencias, haciendo cualquier promesa necesaria para mantener su lealtad. No fue suficiente. En mayo del 52 a.C., los sedúos finalmente se rebelaron, masacraron guarniciones romanas en su territorio, capturaron almacenes de suministro y enviaron ejército para unirse a Vercingetorix. Para César, esto representaba desastre estratégico. Repentinamente estaba operando en territorio completamente hostil, rodeado por enemigos, con líneas de suministro cortadas. Enfrentando esta crisis, César tomó decisión que algunos historiadores consideran su error más grave en Galia. Ordenó asalto directo contra Gergovia. Fue operación nacida de desesperación más que cálculo. El procónsul necesitaba victoria rápida y dramática para restaurar momentum psicológico de la campaña. Los números no favorecían ataque frontal, pero César apostó que disciplina legionaria podría superar desventaja topográfica. El asalto comenzó al amanecer con diversión elaborada. Una parte de las fuerzas romanas atacó sector de murallas opuesto al punto de ataque principal, atrayendo defensores galos. Simultáneamente, las legiones principales avanzaron hacia sección que exploradores habían identificado como débilmente defendida. La coordinación inicial fue perfecta. Los legionarios escalaron las pendientes con velocidad impresionante, alcanzando murallas antes de que los galos pudieran reorganizar defensa. Pero entonces, todo salió mal. Lo que los exploradores habían identificado como sección débilmente defendida era trampa elaborada. Vercingetorix había anticipado exactamente esta táctica y había preparado respuesta. Cuando los primeros legionarios alcanzaron las murallas, fueron recibidos por miles de guerreros galos que habían estado ocultos. El sector débilmente defendido repentinamente se convirtió en zona de matanza. Peor aún, otras legiones que no habían recibido orden de atacar, pero que vieron a sus camaradas avanzar, se unieron espontáneamente al asalto. La disciplina romana, normalmente su mayor fortaleza, colapsó en momento crucial. Unidades atacaban sin coordinación, sin apoyo, sin plan coherente. Los galos, luchando desde terreno elevado con líneas de suministro seguras, masacraron a atacantes desorganizados. César cabalgó personalmente hacia frente, intentando restaurar orden. Sus oficiales gritaban órdenes de retirada, pero en caos de batalla, muchos legionarios no podían escuchar o estaban demasiado comprometidos para retirarse limpiamente. Los galos, viendo desorden romano, lanzaron contraataque masivo que empujó a las legiones colina abajo en retirada caótica. Cuando finalmente se restableció orden y se contaron bajas, los números eran devastadores. 700 legionarios muertos, incluyendo 46 centuriones.
En términos proporcionales, esto representaba pérdidas catastróficas de liderazgo de nivel medio. Los centuriones eran columna vertebral táctica de legiones. Su pérdida no podía reemplazarse fácilmente. Además del costo humano, la derrota era desastre psicológico. Por primera vez, las legiones habían sido derrotadas decisivamente en asalto abierto. Vercingetorix no desperdició la oportunidad, organizó persecución limitada que infligió bajas adicionales antes de retirarse dentro de murallas. No arriesgó su ejército en batalla campal extendida, reconociendo que incluso derrotado, César seguía siendo adversario peligroso. En cambio, permitió que Victoria hablara por sí misma. Los mensajeros galos cabalgaron por toda la región con noticias. Las legiones invencibles habían sido derrotadas. César había huido. El impacto en coalición gala fue eléctrico. Las tribus que habían dudado ahora enviaban guerreros entusiastamente. Los jóvenes que habían observado desde márgenes tomaron armas. Las provisiones y suministros fluyeron hacia ejército de Vercingetorix. Por primera vez desde inicio de guerra, los galos creían genuinamente que podían expulsar a Roma. César enfrentaba decisión estratégica más difícil de su carrera. Podía continuar asedio de Gergovia, pero cada día que permanecía fortalecía a sus enemigos mientras debilitaba su propia posición. Podía retirarse hacia provincia romana, pero eso significaría abandono de toda la Galia conquistada y ruina de su reputación. O podía intentar reagruparse en territorio galo, arriesgando todo en apuesta de que podía recuperar iniciativa. Eligió la tercera opción. A principios de junio, César levantó el asedio de Gergovia y comenzó retirada hacia norte. Oficialmente presentó esto como maniobra táctica para unirse con legiones que llegaban como refuerzo, pero todos entendían la realidad. Era retirada, primera genuina de su carrera en Galia. Las tribus que habían temido a Roma ahora atacaban sus columnas abiertamente. Los galos interpretaban el movimiento como inicio de evacuación romana completa. Vercingetorix convocó consejo de guerra de todos los líderes tribales galos. El momentum estaba completamente de su lado. Había demostrado que su estrategia funcionaba. Gergovia probaba que ciudades fortificadas defendidas inteligentemente eran invulnerables a asalto romano. El camino hacia victoria total parecía claro. Continuar estrategia defensiva, atacar líneas de suministro, esperar a que hambre y moral deteriorada forzaran evacuación romana. Pero en ese consejo de guerra, presionado por comandantes tribales ansiosos de gloria en batalla campal, Vercingetorix cometió error que definiría su legado. Abandonó estrategia que había funcionado brillantemente y decidió buscar batalla decisiva. Específicamente, organizó ataque masivo de caballería contra legiones en retirada. El razonamiento era tentador. Con César aparentemente derrotado y desmoralizado, un golpe final lo destruiría completamente. 10.000 jinetes galos, fuerza de caballería más grande reunida en generación, se prepararon para ataque. Representaban élite guerrera de docenas de tribus. Estaban bien equipados, bien montados y supremamente confiados. Vercingetorix les dio órdenes directas: atacar columnas romanas, destruir sus suministros, no permitir que reagruparan. La batalla de caballería ocurrió cerca de moderna Dijon a mediados de junio. Los galos atacaron con furia característica, carga masiva diseñada para romper formaciones romanas mediante puro impacto. Pero César había anticipado exactamente este movimiento. Había reforzado su caballería con mercenarios germanos cuya reputación de ferocidad intimidaba incluso a galos. Los germanos luchaban diferente que jinetes tradicionales. Mezclaban caballería con infantería ligera que corría junto a caballos, trabajando en coordinación cercana. Cuando caballería gala cargaba, los germanos la recibían con formación disciplinada que absorbía impacto y luego contraatacaba cuando momentum galo se agotaba.
La infantería germana atacaba caballos directamente, derribando jinetes para que la caballería los rematara. El choque fue brutal y confuso. Miles de guerreros luchaban en área concentrada, polvo elevándose tan denso que oscurecía visibilidad. Pero gradualmente, disciplina germana y romana superó coraje individual galo. La caballería gala, diseñada para cargas devastadoras, pero no para combate prolongado, comenzó a fragmentarse. Los jinetes que intentaban retirarse para reorganizarse encontraban que retaguardia estaba bloqueada por sus propios camaradas, aún empujando hacia adelante. Cuando batalla finalmente terminó, miles de guerreros galos yacían muertos o heridos. La élite de caballería, recurso irreemplazable que había tomado años desarrollar, estaba destruida. Vercingetorix, observando desde posición cercana, comprendió inmediatamente magnitud del desastre. En una tarde había perdido ventaja de movilidad que hacía su estrategia de acoso efectiva. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. César, por su parte, reconoció que Batalla de Caballería había cambiado ecuación estratégica completamente. Ahora podía moverse sin amenaza constante de ataques a sus flancos. Más importante, Victoria restauró confianza de sus legiones. Los soldados que habían murmurado dudas después de Gergovia, ahora recordaban por qué habían conquistado Galia en primer lugar. Pero Vercingetorix no estaba acabado. Reconociendo su error de abandonar estrategia defensiva, el líder galo tomó decisión extraordinaria. Consolidaría su ejército en posición fortificada tan fuerte que obligaría a César a asedio imposible. Eligió Alesia, ciudad en meseta elevada rodeada por ríos y colinas, con murallas formidables y suministros abundantes. La decisión tenía lógica estratégica. Alesia obligaría a César a dividir fuerzas en asedio mientras ejércitos de relevo galos atacaban desde exterior. Era exactamente tipo de situación que había funcionado en Gergovia. Vercingetorix había aprendido de su error con caballería. Ahora volvía a lo que funcionaba. 80.000 guerreros galos marcharon hacia Alesia en julio del 52 a.C. La población civil de ciudad ya estaba evacuada, reemplazada por soldados. Los almacenes estaban llenos de grano suficiente para meses. Las murallas fueron reforzadas, los pozos fueron asegurados. Vercingetorix había creado fortaleza perfecta. Ahora necesitaba que ejércitos de relevo llegaran antes de que provisiones se agotaran. César vio la situación y tomó decisión que demostraría tanto su genio ingenieril como su absoluta determinación de terminar guerra gala de una vez. En lugar de intentar asaltar Alesia, construiría fortificaciones que convertirían la ciudad en prisión. No solo bloquearía salidas, crearía sistema de defensa tan completo que podría contener guarnición dentro, mientras defendía contra ejércitos de relevo desde fuera. Las legiones comenzaron obra de ingeniería militar más ambiciosa del mundo antiguo. Primero construyeron circunvalación, línea continua de fortificaciones rodeando Alesia completamente, mirando hacia adentro. Zanjas profundas, empalizadas de madera, torres de observación cada 80 metros, trampas ocultas entre fortificaciones y ciudad. El perímetro medía aproximadamente 16 kilómetros. Pero César no se detuvo ahí. Sabiendo que ejércitos de relevo vendrían, ordenó construcción de contravalación. Segunda línea de fortificaciones paralela a primera, pero mirando hacia afuera. Entre ambas líneas, las legiones acamparían, defendiéndose simultáneamente contra ataques desde dentro y desde fuera. El trabajo era agotador más allá de comprensión moderna. Los legionarios excavaban durante 12 horas diarias, pausa solo para comer y dormir en turnos. Las zanjas tenían que alcanzar 3 metros de profundidad. Las empalizadas requerían talar bosques enteros.
Las torres necesitaban construirse desde cimientos, y todo esto mientras Vercingetorix organizaba salidas constantes intentando interrumpir construcción. Las salidas galas eran operaciones desesperadas. Grupos de guerreros emergían de puertas de Alesia al amanecer, corrían hacia secciones de fortificaciones en construcción, intentaban destruir lo que podían antes de que legionarios respondieran. Muchas de estas salidas terminaban en masacres cuando refuerzos romanos llegaban, pero algunas lograban retrasar trabajo por días. César personalmente supervisaba construcción, cabalgando de sector en sector, inspeccionando cada detalle. Sus ingenieros habían diseñado sistema de trampas elaborado, pozos ocultos con estacas afiladas, troncos con puntas de hierro enterrados en ángulo, zanjas llenas de agua donde enemigos esperarían encontrar tierra sólida. Las fortificaciones no eran solo barreras físicas, eran laberintos de muerte diseñados para canalizar atacantes hacia zonas de matanza. Dentro de Alesia, Vercingetorix se enfrentaba matemática brutal. 80.000 guerreros más población civil restante consumían provisiones más rápido de lo anticipado. Los mensajeros que había enviado antes del cerco completo llevaban órdenes urgentes. Todas las tribus debían enviar ejércitos de relevo inmediatamente, pero semanas pasaban sin señales de que ayuda llegara. A finales de agosto, situación dentro de Alesia se volvió desesperada. Las raciones fueron reducidas, luego reducidas nuevamente. Los caballos fueron sacrificados por carne. Las reservas de emergencia fueron abiertas. Vercingetorix convocó consejo de guerra donde oficiales debatieron opciones cada vez más terribles. Algunos sugirieron intentar romper cerco mediante carga suicida, otros propusieron negociar rendición. El líder galo tomó entonces decisión que revelaría tanto su pragmatismo despiadado como desesperación de su situación. Ordenó expulsión de todos los no combatientes de ciudad, mujeres, niños, ancianos, cualquiera que no pudiera pelear tenía que irse. No podía alimentarlos, y cada boca que no luchaba era boca que consumía recursos escasos necesarios para guerreros. Miles de civiles galos fueron forzados fuera de puertas de Alesia, caminaron hacia líneas romanas suplicando paso, esperando que César los dejara cruzar hacia territorio libre. Fue error de cálculo terrible. César se negó rotundamente. Permitir que civiles cruzaran consumiría sus propias provisiones. Más importante, dejarlos pasar eliminaría presión sobre Vercingetorix para rendirse. Los refugiados quedaron atrapados en tierra de nadie, entre murallas de Alesia y fortificaciones romanas. No podían regresar. Vercingetorix había cerrado puertas detrás de ellos. No podían avanzar. Legionarios tenían órdenes de no dejar pasar a nadie. Durante días, luego semanas, permanecieron en espacio estrecho sin refugio, comida o agua. Los gritos de civiles atrapados alcanzaban tanto ciudad como campamento romano. Madres sostenían bebés hambrientos en alto, suplicando piedad. Ancianos se arrodillaban hacia líneas romanas, rogando por muerte rápida. Algunos intentaron sobrevivir comiendo pasto y corteza, otros simplemente se acostaron y esperaron morir. Este episodio, tan brutal como Masacre de Avaricum, pero de naturaleza diferente, demostró cómo lógica de guerra total destruye cualquier pretensión de humanidad. Tanto César como Vercingetorix, celebrados por sus pueblos como genios militares, permitieron que miles de inocentes murieran lentamente porque aritmética fría de estrategia dictaba que sus vidas valían menos que provisiones que consumirían. Los legionarios que observaban desde torres podían ver civiles muriendo. Algunos sintieron incomodidad moral. Otros racionalizaban que eran enemigos y su destino no era asunto romano. Los oficiales prohibieron cualquier gesto de caridad hacia refugiados. Las órdenes de César eran absolutas. Nadie cruza.
El procónsul había calculado que horror visible de civiles muriendo lentamente rompería voluntad de Vercingétorix más rápido que cualquier asalto. No funcionó. El líder galo, aunque torturado por gritos que podía escuchar, mantuvo puertas cerradas. Había tomado decisión y no podía revertirla sin condenar a toda su guarnición. La disciplina férrea que había mostrado durante campaña ahora se aplicaba a sí mismo, forzándose a ignorar súplicas de su propia gente muriendo a metros de distancia. Finalmente, a mediados de septiembre, ejército de relevo galo llegó. Era fuerza inmensa, 80.000 guerreros de casi todas las tribus importantes. Comandados por Comius de los Atrebates, Vercassivellaunus, primo de Vercingétorix, y otros nobles poderosos acamparon en colinas cercanas y se prepararon para atacar líneas externas de César. El plan era coordinado. Ejército de relevo atacaría fortificaciones externas mientras Vercingétorix organizaba salida masiva contra fortificaciones internas. Las legiones serían aplastadas entre dos fuerzas que sumaban 160.000 guerreros. Los números parecían imposibles. César tenía aproximadamente 60.000 legionarios para defender 16 kilómetros de fortificaciones contra enemigos atacando desde ambas direcciones. Pero los galos cometieron error crucial. No atacaron inmediatamente. Pasaron días estableciendo campamento perfecto, organizando líneas de suministro, debatiendo táctica óptima. Cada hora de demora permitía a César prepararse, redistribuir fuerzas, identificar sectores débiles en sus propias fortificaciones y reforzarlos. El primer ataque llegó finalmente al amanecer de finales de septiembre. Oleadas de guerreros galos chocaron contra fortificaciones externas, mientras Vercingétorix lanzó salida simultánea contra internas. La batalla rugió durante horas. Los legionarios luchaban en turnos, rotando de sector en sector, donde presión era mayor. Las torres de observación permitían a oficiales romanos ver todo campo de batalla y enviar refuerzos donde más se necesitaban. Las trampas que César había construido funcionaban exactamente como diseñadas. Los guerreros galos, corriendo hacia empalizadas, caían en pozos con estacas afiladas. Los que evitaban pozos se enredaban en trampas de troncos puntiagudos. Los que superaban estas barreras enfrentaban zanjas profundas que no podían cruzar rápidamente. Cada obstáculo ralentizaba avance lo suficiente para que legionarios concentraran proyectiles en zonas de matanza preparadas. Vercingétorix, atacando desde interior, enfrentaba desafíos diferentes. Sus guerreros estaban debilitados por semanas de raciones reducidas. Tenían que atacar cuesta arriba contra fortificaciones diseñadas precisamente para repeler tales asaltos. Y sabían que si fallaban, no habría segunda oportunidad. Lucharon con coraje desesperado de hombres que comprendían que era victoria o muerte, pero después de horas de combate brutal, ambos ataques se rompieron. Las fortificaciones romanas resistieron. Las legiones, aunque exhaustas y sangrando de 1000 heridas pequeñas, mantuvieron cohesión. Los galos se retiraron para contar bajas y reorganizarse. Durante noche, comandantes galos analizaron primer ataque. Identificaron punto en línea romana donde fortificaciones parecían más débiles. Sector donde geografía dificultaba que refuerzos llegaran rápidamente. Prepararon segundo asalto focalizando fuerza masiva en ese único punto vulnerable. El segundo ataque comenzó antes de amanecer, 3 días después del primero. Los galos habían aprendido lecciones de fracaso inicial. Traían herramientas para rellenar zanjas, escaleras para murallas, manteletes de madera para protección contra proyectiles. 60.000 guerreros convergieron sobre sector de aproximadamente 1 kilómetro de fortificaciones. La presión era insostenible. Las empalizadas comenzaron a ceder bajo peso de guerreros, escalando sobre cuerpos decaídos.
Los legionarios peleaban cuerpo a cuerpo sobre sus propias murallas, espadas contra espadas, escudos contra escudos. Algunas secciones de fortificaciones fueron tomadas brevemente antes de que contraataques romanos las recuperaran. César estaba en todas partes, cabalgando de crisis en crisis. Su capa roja de comandante lo hacía objetivo obvio para proyectiles galos, pero también punto de reunión para legionarios. Donde César aparecía, soldados encontraban fuerza renovada. Sus oficiales gritaban órdenes, dirigiendo refuerzos con precisión nacida de entrenamiento y experiencia. En momento crucial, cuando sección de fortificaciones pareció lista para colapsar completamente, César tomó decisión audaz. Personalmente lideró contraataque no desde retaguardia sino al frente, espada en mano. Los legionarios, viendo a su general entre ellos, arriesgando vida como soldado común, encontraron reservas de coraje que no sabían que poseían. Empujaron a galos de regreso sobre murallas, sobre zanjas, de regreso hacia sus líneas iniciales. El segundo asalto terminó como el primero, con galos retirándose, fortificaciones romanas todavía intactas. Pero las bajas romanas habían sido severas. Cada sector reportaba legionarios muertos o demasiado heridos para continuar luchando. Las reservas se agotaban. César sabía que no podía sostener otro ataque de similar intensidad. Dentro de Alesia, Vercingétorix enfrentaba realidad aún más sombría. Las provisiones finalmente se habían agotado completamente. Sus guerreros estaban literalmente hambrientos, algunos tan débiles que apenas podían sostener armas. Había intentado 2 salidas coordinadas con ejército de relevo y ambas habían fallado. La ventana de oportunidad se cerraba rápidamente. Los comandantes del ejército de relevo, sin embargo, se negaron a aceptar derrota. Organizaron tercer y último asalto, apostando todo en esfuerzo coordinado masivo. Ambos ejércitos galos atacarían simultáneamente con cada guerrero disponible. No habría reservas, no habría segunda oportunidad, victoria o muerte. El asalto final comenzó al mediodía de principios de octubre. El rugido de 160.000 guerreros galos atacando simultáneamente era sonido que ningún superviviente olvidaría. La tierra temblaba bajo millares de pies corriendo. El cielo oscurecía con proyectiles. El aire llenaba de gritos en docenas de dialectos diferentes, todos convergiendo en furia unificada contra el invasor romano. Por horas, el resultado estuvo genuinamente en duda. Hubo momentos cuando legionarios pensaron que líneas colapsarían. Secciones de fortificaciones fueron tomadas y retomadas múltiples veces. Los cadáveres se apilaban tan alto que se volvieron obstáculos físicos. Los supervivientes trepaban sobre cuerpos de amigos y enemigos para continuar luchando. César, comprendiendo que estaba en momento crucial de toda guerra gala, jugó su última reserva. Había mantenido en reserva su mejor caballería y cohortes de élite específicamente para crisis como esta. Las envió en maniobra de flanqueo amplia alrededor de posiciones del ejército de relevo externo, tarea que requería cabalgar kilómetros a través de terreno difícil mientras batalla principal rugía. La caballería germana y las cohortes romanas emergieron detrás del ejército de relevo justo cuando éste estaba completamente comprometido en asalto frontal. Los guerreros galos, atacando fortificaciones romanas, repentinamente escucharon gritos de alarma desde retaguardia. Intentaron girar para enfrentar nueva amenaza, pero estaban atrapados entre fortificaciones que asaltaban y caballería atacando desde atrás. El pánico es contagioso en batalla. Una vez que sección del ejército de relevo comenzó a desintegrarse, colapso se extendió como onda a través de líneas galas. Los guerreros que habían estado empujando hacia adelante repentinamente intentaban retirarse. La retirada organizada se convirtió en ruta desordenada.
Los galos se pisoteaban entre sí en desesperación por escapar. Desde Alesia, Vercingétorix observaba destrucción de su última esperanza. Podía ver ejército de relevo disolviéndose en caos. Podía ver caballería romana persiguiendo galos en fuga. Comprendió inmediatamente que guerra había terminado. No habría más ejércitos. No habría más rescates. La matemática era final. Continuó resistencia solo resultaría en masacre lenta de sus guerreros restantes por hambre. Esa noche, Vercingétorix convocó último consejo de guerra. Los oficiales que lo rodeaban estaban demacrados por hambre, agotados por combate, desesperados por opciones. Algunos argumentaron por carga final suicida, morir con honor en combate. Otros sugirieron intentar escape nocturno con esperanza de que algunos sobrevivieran para continuar resistencia. El líder galo rechazó ambas opciones. En su lugar, anunció que se rendiría personalmente a César, esperando que esto comprara tratamiento merciful para sus hombres. Era cálculo final, sacrificar su propia vida y libertad por posibilidad de que César perdonaría guerreros que habían luchado bajo sus órdenes. Al día siguiente, Vercingétorix se preparó para rendición con cuidado ritual. Se vistió con sus mejores ropas ceremoniales, armadura pulida hasta brillar, capa de comandante. Montó su caballo más fino. No saldría derrotado luciendo derrotado. Saldría como líder, manteniendo dignidad hasta el final. Lo que sucedió siguiente se volvería uno de momentos más icónicos de historia antigua. Vercingétorix cabalgó solo desde puertas de Alesia hacia campamento romano. Los legionarios, alineados en formaciones ceremoniales, observaban en silencio mientras enemigo que casi los había derrotado se acercaba. César estaba sentado en plataforma elevada, rodeado por sus oficiales, esperando. Vercingétorix cabalgó en círculo alrededor de César sin decir palabra. Era ritual galo antiguo de rendición, reconocimiento de victoria del conquistador. Luego desmontó, caminó hasta plataforma y depositó sus armas a los pies del procónsul romano. Se arrodilló, levantó manos en gesto de súplica. César no dijo nada. No ofreció palabras de respeto por enemigo valiente. No reconoció coraje de Vercingétorix. Simplemente hizo gesto y guardias se adelantaron, encadenaron al líder galo y lo arrastraron hacia prisión preparada. Para César, Vercingétorix no era rival honorable, sino rebelde que había costado tiempo, dinero y vidas romanas. Sería tratado como tal. Los 80.000 guerreros restantes en Alesia fueron sometidos a destino calculado para maximizar beneficio de César. Los dividió entre sus legionarios como esclavos personales, recompensa por años de campaña agotadora. Cada soldado recibió uno o más prisioneros galos para vender o mantener como propiedad. Fue distribución masiva de seres humanos como botín de guerra, práctica estándar romana que ni siquiera requería justificación. Para Vercingétorix, destino fue diferente, pero igualmente cruel. Fue transportado a Roma, donde languideció en prisión Tullianum durante 6 años. Las condiciones eran deliberadamente brutales: celdas subterráneas sin luz, raciones mínimas, aislamiento completo. El hombre que casi había expulsado a Roma de Galia fue reducido a espectro olvidado en mazmorra romana. En 46 a.C., César finalmente organizó su triunfo ceremonial en Roma, celebración masiva de conquistas galas. Como parte de ritual, prisioneros importantes eran exhibidos encadenados por calles antes de ser ejecutados. Vercingétorix, apenas reconocible después de años de prisión, fue paseado frente a multitudes romanas que celebraban. Luego fue llevado de regreso a prisión, donde fue estrangulado según costumbre con prisioneros de guerra. Tenía 36 años. La muerte de Vercingétorix cerró capítulo final de Galia independiente. Aunque rebeliones menores continuaron durante años siguientes, nunca más surgió líder capaz de unir tribus contra Roma.
César había logrado lo que generaciones de generales romanos habían intentado: conquista completa y pacificación de Galia. Pero el costo humano era incomprensible por estándares modernos. Historiadores estiman que Guerra Gala resultó en aproximadamente 1 millón de muertos galos y otro millón esclavizado. De población gala previa de aproximadamente 10 millones, el 20% fue muerto o esclavizado en menos de una década. Ciudades enteras desaparecieron. Estructuras sociales que habían existido durante siglos fueron destruidas. Cultura material gala fue reemplazada por versión romanizada. Avaricum, específicamente, nunca se recuperó. La ciudad fue reconstruida eventualmente, pero en escala mucho menor, poblada por colonos de otras regiones. Los bituriges, como pueblo independiente, esencialmente dejaron de existir. Su territorio fue absorbido en estructura administrativa romana. Su lengua, tradiciones e identidad cultural fueron borradas tan completamente que poco sobrevive en registro histórico. La masacre de Avaricum continuó resonando en imaginación gala durante generaciones. Se volvió símbolo de brutalidad romana. Historia contada alrededor de fogatas para recordar a niños qué había sucedido cuando Roma decidía hacer ejemplo. Los ancianos galos, que habían sido niños durante guerra, contaban historias a sus nietos, quien las pasaban a siguiente generación. La memoria oral preservaba lo que textos escritos omitían. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Para Roma, Avaricum fue simplemente entrada en libro mayor de victorias. Cuando César escribió sus comentarios sobre Guerra Gala años después, dedicó apenas párrafos al evento. Su narrativa enfatizaba brillantez táctica del asedio, mientras minimizaba escala de matanza subsecuente. Las oraciones elegantes en latín presentaban conquista como proceso inevitable de civilización superando barbarie. Esta narrativa sanitizada es lo que estudiantes de latín leyeron durante 2 milenios. Los textos escolares modernos a menudo reducen a Avaricum a nota al pie en historia más amplia de conquista romana. Pero para quienes estuvieron allí, tanto perpetradores como víctimas, nunca fue simplemente batalla táctica. Fue momento cuando guerra dejó de tener límites morales. Los legionarios que ejecutaron órdenes de César en Avaricum llevaron esas memorias resto de sus vidas. Algunos eventualmente se establecieron en Galia como veteranos retirados, recibiendo tierra tomada de galos que habían ayudado a conquistar. Vivían junto a descendientes de personas que habían masacrado. La incomodidad psicológica de esta yuxtaposición raramente se discute en textos históricos, pero debe haber sido profunda. César mismo murió apenas 8 años después de Alesia. Entre sus asesinos había hombres como Decimus Brutus, quien había servido bajo él en Galia y había presenciado tanto victorias como atrocidades. Sus motivaciones fueron políticas, pero uno se pregunta si memorias de lo que habían hecho en nombre de César pesaban en sus decisiones. Mataron al hombre que los había convertido en ejecutores de genocidio. El legado de Avaricum se extiende más allá de historia romana. Estableció precedente para cómo imperios posteriores tratarían poblaciones resistentes. Cuando comandantes españoles conquistaban América, cuando oficiales británicos suprimían rebeliones en India, cuando generales nazis implementaban políticas de exterminio, todos estaban siguiendo camino trazado en ciudades galas como Avaricum. Los arqueólogos que excavan sitio moderno de Avaricum encuentran evidencia física que corrobora relatos literarios. Capas de ceniza fechadas al siglo I antes de Cristo, huesos humanos mostrando marcas de violencia traumática, artefactos abandonados súbitamente, estructuras quemadas que nunca fueron reconstruidas. La tierra misma lleva cicatrices de aquella noche de marzo.
Estudios forenses recientes de restos humanos revelan detalles más íntimos. Marcas de corte en huesos, consistentes con ejecución sistemática más que combate. Esqueletos de familias enteras encontrados juntos en sótanos donde intentaron esconderse. Evidencia de incendios deliberados en edificios que todavía contenían ocupantes. Ciencia moderna añade detalle granular a lo que textos antiguos solo bosquejaron. La pregunta que debe confrontarse es ¿qué nos dice esto sobre naturaleza del poder y guerra? César no era monstruo, psicopático. Era producto de sistema que celebraba conquista y despreciaba a vencidos. Fue criado en cultura donde gloria militar era camino hacia éxito político. Le dieron ejército y mandato de expandir fronteras romanas sin restricciones significativas sobre métodos. ¿Habría cualquier otro comandante romano en su posición actuado diferente? Probablemente no. Roma produjo docenas de generales que implementaron políticas similares en otras provincias. ¿Esto hace acciones menos horribles? Absolutamente no. Pero contextualiza cómo sistemas políticos pueden convertir ambición ordinaria en arquitectura de genocidio. Las legiones que ejecutaron órdenes no eran sádicos excepcionales. Eran soldados profesionales entrenados para obedecer. Estaban hambrientos, exhaustos, enfurecidos por semanas de asedio brutal. Cuando fueron soltados con restricciones suspendidas, el instinto de manada se activó. Los hombres hicieron cosas en grupo que nunca considerarían individualmente. Esta mecánica de atrocidad colectiva es quizás lección más perturbadora de Avaricum. No requiere maldad excepcional. Requiere solo sistema que deshumaniza enemigos, liderazgo que prioriza objetivos sobre escrúpulos y circunstancias que suspenden supervisión moral normal. Estos elementos se repiten en genocidios a través de historia. Para los galos que sobrevivieron guerra, vida bajo dominio romano fue proceso de asimilación forzada. Sus hijos aprendieron latín en lugar de lenguas galas. Adoptaron costumbres romanas, leyes romanas, religión romana. Dentro de generaciones, Galia se volvió tan romana que visitantes apenas podían distinguirla de Italia. La conquista cultural completó lo que conquista militar había iniciado. Pero bajo superficie de romanización, memorias persistían. Nombres de lugares conservaban ecos de origen galo. Festivales tradicionales continuaban bajo disfraces romanos. Historias de Vercingetorix se contaban en secreto, transformándose lentamente de historia a leyenda. El líder que había fracasado en vida se volvió símbolo de resistencia en muerte. Este proceso de transformación mítica alcanzó culminación en siglo XIX cuando Francia napoleónica buscaba héroes nacionales. Vercingetorix fue resucitado como protofrancés que había luchado contra ocupación extranjera. Estatuas fueron erigidas, historias fueron reescritas, su imagen apareció en monedas y sellos. El hombre real, con todas sus complejidades y fracasos, desapareció bajo peso de símbolo político. Para Burge moderno, construido sobre ruinas de Avaricum, relación con pasado es complicada. La ciudad celebra herencia romana, mientras reconoce que esa herencia fue construida literalmente sobre huesos de habitantes galos masacrados. Placas conmemorativas mencionan asedio, sin detallar lo que siguió. Turistas visitan ruinas antiguas sin comprender completamente horror que ocurrió allí. Esta amnesia histórica selectiva es común con genocidios antiguos. Están lo suficientemente distantes temporalmente que horror ha sido abstraído. Los números, 40.000 muertos, son tan grandes que pierden significado individual. No podemos visualizar 40.000 personas gritando, sangrando, muriendo. Entonces se vuelven estadística, nota histórica, línea en cronología de conquista romana.
Pero si logramos mantener en mente que cada uno de esos 40.000 era individuo con nombre, historia, familia, esperanzas, entonces la magnitud se vuelve más tangible. La madre que murió protegiendo a sus hijos. El anciano que suplicó misericordia en lengua que legionarios no entendían. El joven guerrero que luchó hasta último aliento defendiendo hogar. Cada uno una vida completa, truncada en violencia absurda. El legado final de Avaricum no está en fortificaciones destruidas o en párrafos de textos antiguos. Está en pregunta que nos fuerza a confrontar: ¿somos diferentes? Si sistema político nos entrenara desde infancia a valorar conquista sobre compasión, si líderes nos ordenaran violencia contra población definida como enemiga, si circunstancias suspendieran supervisión moral normal, ¿resistiríamos? La historia sugiere que mayoría no resistiría. Los legionarios que masacraron a Avaricum no eran monstruos nacidos. Fueron creados por sistema, entrenamiento, circunstancia, y sistemas similares han continuado creando perpetradores similares a través de siglos. Cambió tecnología, evolucionó ideología, pero mecánica fundamental de cómo sociedades organizan violencia masiva permanece perturbadoramente consistente. La noche del 26 de marzo del 52 a.C. terminó con ciudad en ruinas y 40.000 muertos, pero reverberaciones de esa noche continuaron extendiéndose a través de siglos. Cada decisión que César tomó antes de Avaricum, durante Avaricum y después de Avaricum contribuyó al sistema de dominación imperial que eventualmente consumiría mundo mediterráneo entero. Y en ese sentido, lo que César soltó en Avaricum no era solo violencia específica de una noche, era demostración de lo que imperio está dispuesto a hacer para mantener poder. Era mensaje enviado a través de tiempo a cualquier población que considerara resistencia. Este es precio. Este es destino de quienes desafían Roma. Mensaje resonó. Durante siglos subsecuentes de dominio romano, pocas poblaciones eligieron resistencia prolongada. La sombra de Avaricum, junto con docenas de masacres similares en otras provincias, creó clima de terror que hacía conquista más fácil. El miedo se volvió arma más efectiva que las legiones, pero miedo también siembra resentimiento que eventualmente florece en rebelión. El Imperio Romano, que César ayudó a construir sobre montañas de cadáveres, eventualmente colapsó, minado por enemigos externos y divisiones internas. Las poblaciones que había conquistado y aterrorizado no olvidaron. Cuando Roma se debilitó, ellas recordaron. Vercingetorix nunca vio caída de Roma. Murió en celda oscura, estrangulado como criminal común. Pero la idea que representaba, que pueblos pueden resistir imperio, incluso cuando costo es terrible, sobrevivió. Se transmitió a través de generaciones, inspirando rebeliones futuras, informando resistencias venideras. En final, quizás la lección más importante de Avaricum es que violencia masiva, incluso cuando militarmente exitosa, nunca resuelve problemas fundamentales de poder y resistencia. César conquistó Galia, pero no conquistó idea de libertad gala. Mató 40.000 en Avaricum, pero no mató memoria de lo que había existido antes de Roma. Y esa memoria, transmitida en susurros durante siglos de dominación, eventualmente contribuiría a transformación de Galia en Francia, nación que definiría su identidad parcialmente en oposición al legado romano. El círculo sería completo cuando franceses modernos erigieran estatua de Vercingetorix en mismo sitio donde César había triunfado. La historia no ofrece justicia simple. Los 40.000 muertos de Avaricum nunca fueron vengados. César murió rico y poderoso, aunque violentamente. Vercingetorix fue recordado, aunque pasaron 1800 años antes de que memoria fuera rehabilitada. Pero los muertos permanecen muertos, sus voces silenciadas para siempre.
Lo único que podemos hacer es recordarlos, no como estadística abstracta, sino como 40.000 individuos que experimentaron terror, dolor y muerte en una noche de marzo hace más de 2000 años. Y usar su memoria como recordatorio de lo que humanidad es capaz de hacer a sí misma cuando poder encuentra conveniencia y moralidad encuentra suspensión.